Buenas noches, mis queridos hermanos, bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Identidad Juvenil. Estamos muy contentos de estar aquí en un nuevo capítulo. Les cuento que está muy interesante y les ruego que puedan compartir a todos sus amigos, a sus conocidos, para que el mensaje del Señor se difunda a más personas. Y les cuento también que la Misión Normedio, específicamente Trujillo, estamos llevando a cabo una caravana viviendo la misión, en el cual se está tratando el capítulo 24 de Mateo, desde las 7:30 de la noche hasta las 9. Es una invitación cordial para que todos ustedes puedan ir, y comentarles también que el día central se llevará a cabo en Maracaná el día sábado. Y bueno, hoy es un día muy lindo, muy especial. Vamos a hablar acerca del capítulo 9, pero antes voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Me refiero a nuestro obrero bíblico, William Araujo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo se siente estar aquí en este día? Hermana Cielo, muy buenas noches. Estamos contentos, estamos felices de poder compartir este capítulo interesante en la experiencia de la vida de Jesús, no tanto para nosotros como también para cada uno de aquellos que nos están observando a través de las redes. Exacto, mis queridos hermanos, y les ruego por favor que vayan comentando, que vayan hablando acerca de estos temas que son muy importantes, ya que están basados en el testimonio deseado de todas las gentes. Nuestra lección juvenil, Conociendo a Jesús, tiene temas muy interesantes. Sin embargo, primero vamos a orar, vamos a pedir la dirección divina para que este programa sea muy provechoso para todos ustedes. Querido hermano, por favor, diríjanos en oración. Ok. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque en tu gracia Señor nos has concedido la oportunidad de estar aquí reunidos con nuestra hermana Cielo. A través de estos medios, Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a compartir, Señor, también de ella. Por favor, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda dirigir y que este estudio, Señor, sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual, Señor, como también en nuestro diario vivir, Señor, que pueda marcar también nuestra experiencia, tanto de niños como de jóvenes y también de todos los adultos, Señor. Dirígenos, gracias Señor, y perdónanos nuestros pecados, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, hoy nos toca el capítulo 9. ¿Cuál es su título, hermano? Sin miedo a ser diferente. Exacto. Nosotros ahora vivimos en un mundo que normaliza el pecado. Sin embargo, todos nosotros vamos a contracorriente, hermanos. Mientras creamos en Cristo, tenemos que ir a contracorriente. Claro, un cristiano no necesariamente tiene que vivir en una burbuja, sino que no se puede adaptar a las costumbres, a las tradiciones que el mundo da. Entonces, hermanos, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, como mencionó nuestro hermano William, este capítulo está titulado Sin miedo a ser diferente. Y quiero hacerles una pregunta, mis queridos hermanos, a todos los que nos observan. ¿Tienes miedo de mostrar que eres cristiano cuando estás frente a las demás personas? En mi experiencia, al principio sí. Al principio me daba vergüenza decir que soy cristiana, que creo en Jesús, pero cuando nosotros entendemos, estudiamos su palabra y comprendemos de verdad todos los sufrimientos de Cristo, todo lo que hizo por nosotros, entonces de verdad entendemos que debemos demostrar al mundo que somos cristianos, porque tenemos una verdad tan valiosa. ¿Verdad, hermano William? Así es. Y claro, esto es oportuno, este tema, porque vivimos, como usted lo mencionó, en una sociedad donde a menudo los jóvenes vemos quizá a ocultar nuestra verdadera identidad. Y quizá queremos conformarnos con nuestras amistades, con los amigos en la universidad. Queremos como que vestir, ser como ellos, pero cuando vamos a la iglesia vestimos diferente, pero cuando nos presentamos casi como que hay ese temor, ese miedo. Pero ahí la importancia de este estudio, sin miedo a ser diferente. No debemos tener miedo a expresar nuestros principios o a expresar aún nuestra fe.
No tengamos miedo entonces a ser diferente de los demás. Exacto, con la vestimenta y con la comida también. Y aún con la conducta. Con la conducta. En la universidad, los chicos que son adolescentes aún, tenemos ese miedo. Bueno, yo soy estudiante universitaria y da un poco de temor, ¿no? Porque a veces los profesores, con todo su conocimiento, te intimidan. También tus amigos que están acostumbrados a otro ritmo de vida, te intimidan también con sus propias costumbres y tú quieres adaptarte a ellos. Sin embargo, ¿qué manda el Señor? A ser diferente. Vamos a ir contestando preguntas en el transcurso de este programa. Así que, hermano William, ¿está usted listo? Así es, hermana Cielo. Estamos listos para compartir. Exacto. Y difunde tú también. Donde estés, comparte con tu conducta, con tu testimonio, con tus palabras, mensajes de esperanza a todas las personas. Bueno, empezamos, hermano William. La primera pregunta nos dice, ¿qué lugar ocupaban los rígidos reglamentos rabínicos en la educación de un niño judío? ¿Y por qué Jesús no se interesó en ellos? Esta es una interesante pregunta, ¿no? Porque en los demás estudios anteriores nosotros hemos visto de que la educación rabínica o la educación de un niño judío, un niño hebreo, a menudo era cargada. O sea que las leyes, ese conjunto de ceremonias que Dios en un momento lo dio como un medio de enseñanza para que pudiera ilustrar una verdad inagotable, una verdad que siempre debería estar presente en sus mentes, pero fue ocultada. Pero en aquel tiempo, en los días de Jesús, aún todo ese conjunto de ceremonias, de leyes, era ese, por así decirlo, el manual de la educación. Todo niño debería ser educado, era llenado de conocimiento. La inspiración dice que en los actos más pequeños de la vida, todo estaban sometido a las leyes. Tanto así que aún en la experiencia de Jesús, en su diálogo con los fariseos fue hablar de cosas pequeñas, las hojitas. Era algo pequeño, minucioso. Eran detalles pequeños que ellos lo hacían, pero lo hacían sin conocer el principio, sin conocer la razón, el propósito, el porqué de las cosas. Todo era una mera costumbre, eran leyes que pesaban sobre ellos, pero estaban carentes de paz. Exacto. Es como ahora, ¿no? A veces la educación se vuelve tan memorística, tan repetitiva, que los profesores solo actúan como agentes activos y el alumno en un agente pasivo. Y solo se acostumbra a recibir sin cuestionar nada, sin investigar, sin tener una actitud crítica. Y ojo, una actitud crítica no es de que esté en contra de todo, sino una actitud crítica es informarse, leer la Biblia, en este caso podría ser, leer las escrituras, comprobar si lo que se está escuchando es cierto, ¿no? Entonces, vemos, como dijo nuestro hermano William, las tradiciones, las ceremonias, todo eso era muy importante en esos tiempos, ¿no? Eran transmitidas y eran respetadas solemnemente por todos sus habitantes. Sin embargo, los estudiantes de los rabinos no entendían completamente a quién aludía todas esas ceremonias, ¿no? El significado, ¿verdad, hermano William? Así es, y eso es interesante, mira, hermana Cielo, porque la segunda parte de la pregunta dice, pero ¿por qué Jesús no se interesó en ellas o no diríamos por qué la mamá de Jesús, en este caso María, no lo envió a aquellas escuelas? Y quizá algún niño ahora podría decir, no, mamá o papá, yo quiero que me envíes a estudiar. O aún en la universidad, no, yo quiero tener una profesión, envíame. Pero en ningún momento fue esa la iniciativa de Jesús. ¿Pero por qué no? ¿Porque era menos importante? Quizá en cierto modo sí era importante, pero se habían desviado de la línea principal o del camino principal. Por eso es que Jesús, más que ver las tradiciones, más que ver las costumbres, Jesús encontró su mayor educación en las Escrituras. Exacto. Si recordamos que Jesús fue entregado en el templo, ¿no? Fue entregado a los 12 años. A los 12 años.
cumpliendo así las leyes, los ritos sagrados, las tradiciones, porque Jesús vivía bajo la ley. Se tenía que, ¿cómo se llama? Tenía que cumplir todo lo que se había dicho, ¿no? De él en el Antiguo Testamento, ¿no? Sin embargo, lo que Jesús cuestionaba es la actitud de los rabinos, la soberbia, el orgullo y su La falta de hipocresía también se podría hipocresía. decir, porque todo eso Exacto. era una forma nada más, pero eran formas vacías. Eran ceremonias, pero vacías. La lección anterior mencionaba de la Pascua, toda una ceremonia de gran significado, pero era oscurecido por tantas leyes. Ujú. No quiere decir que las leyes estén mal, no. Toda ley Dios lo dio con un buen propósito para nuestra vida. Pero cuando solamente vemos las leyes y queremos obedecer la letra de la ley, más no por amor a Dios, entonces se torna una carga y nos apartamos Ujú. del camino del que Dios quiso que andáramos, o el propósito, ¿no? Exacto. Salmo 119 del 97 al 95 nos habla acerca de que Jesús se complacía en guardar la ley de Dios. Era su delicia, su meditación constante. Y además nos recalca que la palabra de Dios le hacía cada vez más sabio que sus enemigos, ¿no? Así es. Exacto. Pero ya hemos respondido por qué Jesús se interesaba en todos estos ritos, en todo lo que los rabinos decían, ¿no? Por esa razón, que su corazón de los rabinos había egoísmo. Y bueno, ¿cómo eso podríamos traerlo a la vida diaria, hermano? Eso es interesante porque a lo mejor nosotros en la actualidad como jóvenes, quizá algunos hemos crecido y algunos venimos asistiendo a la iglesia de nacimiento. Y quizá Exacto. muchas cosas nosotros lo hacemos no por convicción, no por tener alguna certeza, no por como mencioné, una convicción profunda de lo que hacemos, no solamente por costumbre. O sea, a lo mejor porque nuestros padres nos enseñaron y porque ellos nos dicen que lo debemos hacer, lo hacemos, mas no Ujú. comprendemos el por qué. Entonces, eso también es algo en que nosotros nos debe de llevar a un escudriñamiento individual y a la vez profundo de las Escrituras. Así Ujú. como él lo hacía y él decía, no, yo amo tu ley y todo el día es ella mi meditación, también hacerlo así nosotros, que eso sea una experiencia individual. Exacto, yo tengo una experiencia, mi hermano. Yo soy nacida en la fe y como es costumbre, mis padres me llevaban a la iglesia todos los sábados, pero yo no entendía el tema del sábado. No lo Ya, entendía de verdad, o sea, sí sabía que era un regalo de Dios, que se tenía que guardar, eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, yo estuve por tema de clases, tema de académicos, yo me alejé de las cosas de Dios por 2 años. Sin embargo, sentía que algo me faltaba y ya no iba los sábados, tenía clases los sábados, pero cuando ya no tuve clases me era como que complicado ir, ¿no? Porque se había hecho una costumbre. Y de ahí me sucedieron un montón de cosas y yo, como le dije, yo me quedaba en mi casa a descansar y decía, ya estoy descansando, ¿no? Un descanso físico, porque me cansaba mucho en la universidad. Sin embargo, no descansaba la mente. Y, y yéndome otra vez a la iglesia, comprendiendo más, orando también, entendí que Dios no solo dio al hombre un día para que descanse de todas sus labores así físicas, sino también que descanse la mente, porque ese día lo dedicas a Dios. Y cuando tú haces eso, recibes muchas bendiciones, muchos dones, descansa tu mente y estás listo para empezar una nueva semana. Y bueno, eso es interesante, hermana, y me alegra de que a lo mejor y eso que Dios siempre da oportunidades en que muchas cosas de las que nosotros hagamos quizás lleguemos en verdad a experimentarlos, como por ujú, ejemplo de un hombre rabino ya viejo, podemos decirlo mayor. Jesús tuvo un encuentro personal y fue una oportunidad donde él en verdad comprendiera también el porqué de las cosas cuando fue con Nicodemo, ¿no? exacto. Necesitaba él mismo tener una experiencia personal, no por costumbre, sino un encuentro personal con Dios también. Todos necesitamos esa experiencia, ¿no?
Estamos invitados y si no hemos sentido o no hemos experimentado, Señor, pidamos en oración, Señor, dame esa experiencia, quiero hacer una experiencia contigo, ¿no? Y hermano también, o sea, si nosotros no entendemos o no comprendemos por qué algunos ritos que se observa en nuestra iglesia, entonces vayamos a las Sagradas Escrituras, oremos para que el Espíritu nos dé ese entendimiento, ¿no? Y evitemos que nuestra devoción a Dios solo se convierta en algo que tengamos que hacer solo por responsabilidad o en simples tradiciones, ceremonias, y que no sintamos una fe viva, ese anhelo. Y debemos hacer de la palabra de Dios nuestra meditación diaria. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta 2, habiendo respondido a la pregunta 1, muy interesante, ¿no? Cuando Jesús preguntaba, ¿dónde está escrito frente a cada tradición? ¿Cómo te anima eso a filtrar tus costumbres religiosas y culturales a la luz de la Biblia? Es impresionante cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús y claro, Jesús incluso ante Satanás mismo en las tentaciones, lo que nos dice el capítulo, Jesús siempre su respuesta era no que mi mamá me enseñó así, o de pronto no, mi papá me dijo. Así como quizá nosotros podemos decir, no, es que mi iglesia dice así, o se cree así, o el pastor dice así, o el misionero quizá, no. Entonces Jesús no en nada respondía así, sino siempre su respuesta era escrito está. Eso muestra la relación, cuán íntimamente él estaba profundizado y a la vez tenía esa, ¿cómo se podría decir esto? Actitud científica, le diría yo, de También, investigar. exactamente, esa relación que tenía con las escrituras, ¿no? Y cuando los sacerdotes tenían alguna práctica o algo, su respuesta era, así dice Jehová. Así dice o escrito Jehová. está. O escrito está, exacto, ¿no? Sí, y aún quiero comentar aquí, y la inspiración dice que cuando a menudo Jesús se encontraba en algunos aprietos con los doctores de la ley, con los fariseos, su mamá temía un poco al encontrarse en esas circunstancias, pero cuando Jesús presentaba sus prácticas, lo que él está haciendo, afirmándolo sobre la Biblia, eso daba calma, daba temor. Y de la misma manera lo debe hacer a nosotros. Como el título decía, sin miedo a ser diferente. Si es que nosotros lo que estamos haciendo a la luz de la palabra de Dios está correcto, no tengamos miedo. Pero si a lo mejor lo que estamos haciendo y no está conforme a la luz de la palabra de Dios, entonces sí hay que tener miedo también, ¿no? Exacto. ¿Qué le podían cuestionar los rabinos si todo lo que decía Jesús era de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y vamos a leer Isaías 8:20, nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora hay distintas doctrinas, ¿verdad? Sí. Distintas teorías humanas que a veces las escuchamos y nos confunden. Pero ¿qué debemos hacer? A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Y si es conforme a todo eso, entonces es verdad. Pero si no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces veamos pues qué camino tomar, ¿no? Y elegir correctamente y desechar esas teorías humanas porque no nos van a traer ningún provecho, sí. ¿Verdad, hermano? También, como decíamos ahí, ¿no? Examinar quizá nuestras doctrinas tengan una base bíblica y tengan una correcta interpretación, pero a lo mejor nosotros solamente creemos que es así, pero no sabemos el por qué. Entonces, también a que nosotros podamos, las doctrinas que nosotros creemos, no solamente creerlo por costumbre que nos dijeron antes, no, sino, como mencionábamos, de tener una convicción de que en verdad yo lo creo porque sé que así dice la palabra del Señor, o sea, que todo lo que yo practico, mis costumbres, mis creencias, puede encontrar un fundamento en la Biblia. Y si es que está bien, correcto, pero si es que no está bien, entonces quizá lo mejor de regresar al camino correcto. Exacto. Había un grupo en la cual los bereanos, ¿verdad? Sí. Ellos, todo lo que les decía, les predicaban, ellos lo investigaban en las Sagradas Escrituras
Y nosotros deberíamos ser así, no para buscar errores, ¿no? O cuestionar. O cuestionar o contradecir a los hermanos, no, hermanos, porque si estamos con esa actitud de discutir con otras personas, entonces ahí no mora el Espíritu de Dios y al contrario, Satanás nos puede confundir más, ¿no? Pero si nosotros con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, estudiamos las Sagradas Escrituras, obviamente pidiendo la dirección divina, entonces ahí es cuando nosotros vamos a entender el por qué, nos vamos a convencer. Y si alguien se equivocó explicando algo, porque puede suceder, ¿no? Entonces llamarlo aparte, decirle, hermano, las Sagradas Escrituras dicen así, ¿no? Dicen así. Pero, hermanos, hay que tener mucho cuidado eso y siempre filtrar, no solo las teorías, sino también todo lo que el mundo nos dicta, porque ahora sale algo nada más en las redes sociales y nosotros ya todo lo creemos como cierto. Pero ¿acaso agarramos nuestra Biblia? Ya decimos, lo compartimos, ya. Lo vemos en publicación y damos en compartir, compartir, compartir. Pero debemos tener cuidado de todo lo que vemos, de todo lo que oímos también. Sí, por eso regresando ya a la vida de Jesús, ¿no? Jesús, por más que vivía en un ambiente donde eso era muy común, todos lo aceptaban, pero él no tuvo miedo a ser diferente. Él marcó la diferencia en optar por lo que en verdad dice Dios y no por lo que decían los hombres. Muchas reglas de lo que ellos decían no estaban basados en la Biblia. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quizá nosotros también en muchas maneras solamente sea algo externo, pero Dios también desea que de adentro salga hacia afuera. Los principios internos se expresen en convicción, en acciones de agradecimiento o en la devoción a Dios. Exacto, hermano. Aquí la nota nos dice, los hombres se habían alejado de la palabra de Dios, se habían dado mayor valor a sus propias ideas, practicando ritos sin verdadero poder espiritual. Su adoración se reducía a ceremonias repetidas que ocultaban las verdades sagradas y por eso no encontraban paz ni libertad que nace de servir a Dios con sinceridad. Jesús vino a enseñar el verdadero sentido de culto y no podía aprobar la mezcla de mandatos humanos con lo divino, porque lo divino es lo divino, lo humano es lo humano. Aunque no atacaba directamente a los maestros, defendía su conducta sencilla, apoyándose en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos anima esto? ¿A qué nos anima, hermano? A que nosotros entonces podamos examinar lo que creemos y todo lo que nosotros hagamos, encontrar un fundamento, una razón que diga escrito está o así dice el Señor, ¿no? Y al hacerlo así, el salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y eso era una de las respuestas que Jesús daba a sus amigos cuando le instaban a hacer algo malo. Ahí estaba el consejo. Amén. Y también, o sea, si nosotros tenemos esa actitud investigativa, puede venir cualquier persona, mis queridos hermanos, puede preguntarnos y nosotros vamos a ver dónde está, en qué parte está, ¿no? Sí. Y eso es lo primordial, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar a la pregunta 3. Dice, ¿por qué los hermanos de Jesús se sentían irritados por su conducta y qué revela eso sobre la naturaleza del legalismo? Vamos a hablar del legalismo. Entonces, hermano, ¿qué cree usted? A ver, yo me imagino que la vida de Jesús, claro, ¿no? Fue una vida difícil porque una cosa es ser rechazado quizá por los de afuera, pero otra cosa es ser rechazado por tu misma familia. O sea, tus hermanos, con aquellos que compartes el día a día, con aquellos que aprecias, porque Jesús amaba a sus hermanos. Él expresaba mucho amor a ellos, era paciente. Él dice que los trataba con una bondad inagotable, un amor inmenso, pero también su corazón sufría. ¿Por qué? Porque Jesús era íntegro. Jesús no daba su brazo a torcer para el mal. La inspiración dice que en este mundo solamente había una cosa que Jesús odiaba, no viéndolo como un punto de pecado, no, sino como un rechazo. Y lo que rechazaba era el pecado, era el mal actuar. Pero la integridad de Jesús era aquello a que les movía a sus hermanos a verlo como algo diferente. Como un bicho raro.
como un bicho raro, como alguien que veían un niño, ellos superiores, y Jesús no les obedecía a hacer algunas cosas, pero ¿por qué no me obedece? O los doctores de la ley ordenaban, dictaban tal cosa, y Jesús se les oponía, se les presentaba un escrito, está como que veían esa indiferencia y se lo trataban con indiferencia. Sí, yo pienso que era como a veces un cristiano y un grupo de adolescentes cuando están en amistad, ¿no? Son tus amigos, sí. Pero cuando tú no te quieres acoplar a ellos, pues te empiezan a molestar. Sí. A mí me ha pasado, pero ¿por qué no participas de esto? ¿Por qué no haces lo otro, no? Entonces, yo pienso que eso pasaba con Jesús, porque dice aquí que estaba en contra de Jesús y su ferviente devoción a su Padre, porque ellos creían todo lo que le decían los rabinos, no cuestionaban. Pensaba que solo por ser catedráticos, por ser altas figuras de esa sociedad, entonces todo lo que decían era verdad, ¿no? Insistían en que se debía seguir lo que decían los maestros, las tradiciones, como si fuesen requerimientos de Dios, ¿no? Y aún más de Dios, se lo consideraban. ¿Ya Los requerimientos, pero claro, Jesús, como mencionamos, nunca se amoldó a ellos. ¿Por qué? Porque su meditación era la ley de Dios. Las escrituras eran todo lo que juzgaba la conducta del hacer o el no hacer también. Exacto. Supongo que le tenían un poco de envidia también a De hecho, era humillante, o sea, como ellos discernían que el entendimiento, hasta esa misma manera de poder discernir entre el mal y el bien de Jesús era muy transparente, demostraba una habilidad, una inteligencia muy superior aún a los altos dirigentes de aquel entonces que eran reverenciados. Y eso generaba odio, rechazo, rencor. Por eso ahí dice, eso irritaba la conducta, como algo que le cansaba a ellos, ver que no se conformaba con el mundo, podemos decir. Ajá, y que era perfecto también en todo lo que hacían, ¿no? Sí. Dice, condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. O sea, ¿en qué mente? Si Jesús obedecía, o sea, todo lo que hacía estaba en armonía con lo que su padre le decía, con lo que habían leído también, con la ley de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos, porque Jesús no era como los otros niños de su edad, ¿no? Demostraba y todo lo que hablaba con un escrito está, ¿no? Entonces, dice, sabían que no había recibido instrucción de los sabios, porque recordemos que Jesús, ¿quiénes eran sus maestros? Tenía 2 maestros, bueno, guiada por su mamá, pero los libros era tanto las escrituras como la naturaleza. Exacto. Y también dice que Dios era aquel que lo educaba. Y es algo hermoso, ¿no? Descubrir a Dios en la naturaleza. Y dice, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos. Ellos reconocían, pero ¿por qué? El orgullo. El orgullo. El orgullo hacía que ellos no razonasen correctamente, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿qué es el legalismo, hermanos? Sí. El legalismo parte como una cierta, a ver, le explico de esta manera sencilla. El legalismo es inclinarte de manera obstinada a alguna ley o alguna ceremonia, como en el caso de ellos. Ellos eran tan legalistas, ellos querían cumplir a la letra de la ley sin tener esa libertad de razonar, sin esa libertad de pensar, sin aquella libertad donde uno lo pueda examinar. Y el legalismo también fue el pecado de los judíos. Exacto. Ellos buscaban siempre la letra de la ley e imponer también ello. Si alguien no lo hacía... Era marginado. Sí, y no más que marginado, lo podemos ver en el apóstol Pablo, él quitaba la vida a los cristianos, pero era legalista, pero para él estaba bien. Es que el legalismo es tal que te lleva a actuar sin razón. Y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces nosotros somos legalistas, ¿no? Queremos que todo esté correctamente, queremos que todo, se haga perfecto, y a veces de esa manera herimos a nuestros hermanos. Sí, y eso tiene mucho que ver, no tanto porque está bien la perfección, que buscamos que se hagan las cosas bien,
pero depende mucho el principio con el cual se hace. El legalismo siempre busca hacer lo correcto, pero ¿por qué? Porque la ley dice así, se tiene que ser así. Mientras que uno puede buscar hacer lo correcto, ¿por qué? Porque uno a lo mejor puede comprender que para Dios eso es lo mejor, eso es lo correcto. Entonces hay una diferencia entre el principio que mueve al hacer una cosa, tanto al obedecer como también al hacer otras cosas. Aquí dice, el legalismo puede ser sostenido por costumbre, Sí. orgullo o incluso envidia. Sí. Podemos hacerlo incluso por envidia, ¿no? Podemos hacer las cosas, por ejemplo, limpiar la iglesia, qué sé yo, no sé, un montón de cosas, pero por envidia, por orgullo, por demostrar, no, yo estoy cumpliendo, pero no sabemos quién es el que nos hace. ¿Qué principio nos mueve? Ajá. O quizá de pronto en la mañana llegar el primero a la iglesia y claro, uno está ¿para qué? Para que digan que uno es puntual. Pero no es el principio de devoción a Dios, de uno llegar feliz, contento y bueno, Señor, vengo a honrarte, sino quizá para verse mejor ante los demás. Exacto, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que pedir en oración? Que el principio que ocupe nuestro ser y todas nuestras acciones debe ser el amor. Así que, hermanos, en oración todos los días, pedirle a nuestro Señor Jesús, porque Él es amor. Entonces, analicemos y hagámonos esta pregunta. ¿De verdad estamos obedeciendo a Dios con humildad o solo estamos siendo legalistas? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero antes de pasar, quiero leer, dice, en esencia el legalismo tiende a sustituir la transformación interior por el control externo, ¿no? Y por eso se incomoda cuando la verdadera fidelidad a Dios brilla con libertad y convicción. Entonces, hermanos, si por A o B nosotros a veces quiere dominar ese principio, ¿no? Del legalismo, de demostrar que nosotros, o sea, sí podemos hacer algo, ¿no? Que podemos demostrar así el orgullo que está en nuestro corazón. Entonces, eso va a retrasar ese cambio que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 4, mi querido hermano. La pregunta 4 nos dice, así como Jesús, ¿qué barreras personales podrías derribar para que tu fe tenga un impacto real en personas fuera de tu entorno habitual? Aquí quizá nosotros podríamos equilibrar algo, hermana Cielo, porque ya vimos que a causa de la fidelidad, de la integridad, Jesús era marginado, era cuestionado, era odiado, pero Jesús por ese mismo hecho de ser diferente, por ese mismo hecho de siempre querer agradar a Dios, no se apartaba solo, o no siempre buscaba la soledad y siempre deseaba vivir solo, no. Él no era exclusivista. Como un ermitaño. Exactamente, no. A la vez que él era correcto, él buscaba la asociación también con los demás, pero no para conformarse con la conducta de ellos, sino para ser una luz. Ahí la inspiración dice que él no iba y preguntaba de pronto, ¿tú qué eres? ¿Eres fariseo? ¿Eres saduceo? Para decir, contigo hago más amistad. Sí. O por conveniencia, diríamos. Eso, no, Jesús no buscaba eso. Y ahí nos dice qué barreras nosotros podemos derribar. Quizás nosotros también, aún en la iglesia, nosotros lo podamos practicar. De pronto es un sábado, todos nos reunimos, nos venimos y... Solo con un grupito nada más nos juntamos. no, estos son mis amigos y como que los demás a veces lo miramos como que es de la iglesia, sí, pero... O incluso con hermanos que vienen de la sierra, ¿no? Exactamente. O de otros lugares. A veces existe ese prejuicio, ¿no? Y como a veces los hermanos no son muy sociables, nosotros tendemos a dejarlo de lado. Entonces, hermanos, no. Debemos demostrar la calidez. Debemos saludar, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Y si llegó la hora del almuerzo y el hermano no tiene que comer, debemos invitarlo, ¿no? Debemos invitarle, hermano, venga a comer con nosotros y comer juntos como hermanos, porque eso es lo que hacía el pueblo de Dios, la primera iglesia, sí, ¿verdad? Así es. Comían juntos. Sí, y esto quizás no solamente, ya comentamos un poco dentro de la iglesia, pero esto también se puede repetir afuera. Quizá en la sociedad nosotros solamente
siempre, claro, hay que poner un límite, ¿no? Como decíamos, Ujú. tampoco quizá ir a hacer amistad y conformarnos con los demás, no. Podemos tratar también con ellos. Jesús trataba con todo tipo de personas, ayudaba a las necesidades, pero con el fin de ser una luz y de grabar verdades en sus mentes, a la vez a la par con las acciones que él hacía. Entonces nosotros podemos hacer así. Quizá la religión nos puede ser una barrera. Nosotros podemos encontrarnos quizá en nuestro diario vivir con personas de otras religiones y podemos decir, ah, no, ustedes son Son pentecostales o son católicos. católicos. No, No, si no. tenemos la verdad, entonces debemos tratar de ser una luz para que Claro, ellos y puedan ser recibir la luz, amables, cálidos. así como lo era Jesús. Ajá, Jesús, como decía aquí, no le importaba el credo, la condición social, si tenía mucho dinero o no, si era paralítico o no. Jesús con todos trataba, Jesús era amable con todos, ¿no? Y aquí dice, ayudar a todos sin excepción de personas, tal como lo hizo. Según Santiago 2.1 dice, Sí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. También Efesios 2.14 nos dice, declara que Jesucristo es nuestra paz, quien unió a judíos y gentiles al derribar la barrera de la hostilidad, porque sabemos que entre judíos y gentiles había ese odio, ¿no? sí, Sí, nada más con los samaritanos veíamos ese retrato. ¿Qué será con los griegos o con otras personas, no? No, hermanos. Jesús unió, dice, fue el puente, unió a todas las personas, ¿no? Dice, haciendo de ambos un solo pueblo. Podemos ver en nuestro diario vivir personas de diferentes países también, ¿no? Podemos compartir la palabra del Señor. Debemos hacerlo. Dice, como decía el hermano, Cristo no era exclusivista. Derribó esos muros de la religión que existía en ese entonces, ¿no? De las clases sociales. Cristo fue una figura trascendental que hasta ahora seguimos sí. hablando de él, ¿no? Y seguiremos, hermanos, hablando de él porque es un modelo a seguir, ¿no? Sí, y eso que también el Espíritu Santo obra en nuestra vida, en nuestra mente. Ujú. Quizá el no solamente tener como un paquete de conocimiento, sino también que todo lo que nosotros podemos ver en la vida de Jesús, que también eso se pueda expresar en acciones, se puede expresar en nuestra vida también. Amén. Vamos a pasar a la pregunta 5. Dice, los rabinos se ofendían al ser instruidos por un joven. ¿Cómo manejas la tentación de despreciar la verdad cuando proviene de alguien con menos credenciales que tú? Usted que es Aquí, obrero. aquí la verdad es una lucha de principios, Exacto. porque el amor es humilde, el amor te lleva a aceptar la corrección, Ujú. el amor te lleva a reconocer tus errores, pero el egoísmo es egoísta, es orgulloso, es implacable, no quiere ceder. ¿Y cómo podemos manejarlo? Que si de pronto, como usted dijo, quizá nosotros del ministerio, que quizá algunos más, otros menos, y que quizá hemos cruzado ciertos estudios, y quizá alguien que no cruzó estudios, como que presente la verdad de manera más clara, de manera más sencilla. Admitirlo sería un dolor que ataca al orgullo, pero a la Exacto. vez sería una herramienta, un instrumento de Dios para aprender a ser humildes. Y eso Exacto. solamente se puede superar con la comunión con Dios. Cuando uno está en comunión con Dios lo va a aceptar, pero cuando no, el orgullo nunca nos va a dejar aceptar ni admitir que otros son mejores que nosotros, ni que otros pueden quizá hacer algo, el mismo trabajo mejor que uno. Y nosotros siempre debemos de tener esa disposición, ¿no? Siempre hay alguien que lo va a hacer quizá mejor que nosotros. Y por ese hecho no creernos más, menos, Ujú. ni más, no, sino No. ver una unidad como hermanos. Exacto, mientras todos trabajemos unidos, ¿no? No importa si lo que nuestras posibilidades sean mucho o poco, ¿no? Sino trabajar por el mismo fin, que es ganar almas para Cristo. Y como dice, a veces aceptar que alguien que es de menor rango, de menor edad o de menor educación, nos pueda enseñar algo de verdad, ¿no? A veces estamos con ese estereotipo, ¿no?
¿qué nos va a enseñar esa persona? Esa persona no ha estudiado, qué sé yo, un montón de cosas pueden estar en nuestras cabezas, ¿no? Pero hermanos, yo les digo algo, nosotros podemos aprender importantes lecciones, lecciones valiosas, incluso en un niño, ¿no? Incluso en un niño nos dice a veces cosas que a los adultos les revolotea la cabeza, les pone patas para arriba. ¿Por qué? Porque Sí, tiene algo de verdad, sí. ¿no? O tienen toda la verdad. Sin embargo, a veces nuestro orgullo no lo acepta. Y eso es lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Sí, el capítulo anterior decía que cuando Jesús estaba en el templo, Dios a través de Jesús con aquellas palabras conmovió su corazón como ningún otro ser humano lo hizo. En ese momento la luz llegó a brillar en sus mentes, pero el orgullo muchas veces es Pudo mayor más, y pudo más en ese lamentablemente entonces. cerraron el corazón y no dieron. La historia se Exacto. repite, pero que no seamos nosotros aquellos que endurezcamos nuestro corazón, sino que estemos Ujú. dispuestos a aceptarlo, aceptar la verdad de Dios en nuestra vida, aceptar la corrección también. Exacto, dice. Si existe eso en nuestros corazones, mis queridos hermanos, no estamos listos para recibir las verdades divinas. Porque el Espíritu del Señor puede usar incluso a un niño para decirte algo en su momento, que estés pasando por algo, y puede usar a un niño para decirte, para darte palabras de consuelo, para brindarte la verdad. Pero si nosotros no estamos listos, no estamos con el corazón dispuesto, entonces podremos pasarlo de largo, ¿no? Y la pena va a ser para nosotros. Bueno, vamos a pasar, no sin antes decirles, ¿seríamos capaces o nuestro orgullo sería capaz de dejarnos enseñar por un tierno niño? Es una pregunta personal. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 6. Ya vamos a acabar, hermanos. Dice, ¿qué métodos empleaba Jesús para aliviar el sufrimiento de otros, aun cuando carecía de recursos materiales? Recordamos que Jesús había adquirido el oficio de su padre, José, Sí, ¿no? Era un carpintero. y Entonces, en aquel entonces, como quizá alguien podría decir, y un joven lo dijo en algún momento, pero la carpintería ahora es algo rentable. Y exacto, quizás sí, podemos pensar, pero si Jesús era carpintero, entonces tenía buenos recursos. Pero tal es la condición que no lo era así. La exacto, carpintería, bueno, en los tiempos de Jesús, Jesús venía y era pobre. Eh, pero ¿qué métodos utilizaba? La inspiración dice que aún con las pocas monedas que Jesús tenía, aún esas pequeñas monedas Él los daba, y aún cuando Él no tenía aquellas monedas, Él se privaba del alimento que era para sí, pero al ver a personas que tenían más necesidad que Él estaba dispuesto a darlos. Y aun cuando había personas que eran censurados, eran tratados de una manera egoísta, mala por sus hermanos, Él no las dejaba ahí, no, Él las iba y las buscaba. Hablaba exacto, palabras que llegaban al corazón, hablaba palabras que si estaban caídos los levantaba. Y también menciona sobre el canto. Jesús a menudo confortaba, alegraba sus corazones con el canto. O exacto. sea, ¿qué métodos utilizaba Jesús? Número uno, Jesús utilizó sus recursos, hablando tanto de economía, las pocas monedas, como los alimentos, también los cantos. Pero viendo a los principios de eso, Jesús practicaba principios de abnegación, de temperancia. Ujú. Eh, Eso es algo en que yo cuando lo estaba leyendo, nosotros podemos reflexionar mucho. Quizás nosotros muchas veces, yo estaba pensando, hacemos gastos innecesarios. Quizás nosotros queremos complacer a nuestro egoísmo, queremos complacer a nuestros gustos, pero a veces desconocemos la necesidad que existe afuera. Ujú. Si Jesús estuviese acá y quizá en nuestro lugar muchas cosas de lo que nosotros nos habríamos comprado, Él no lo hubiera comprado, tan solamente por ayudar a los demás. Exacto. Algo que nos enseña entonces también a... Exacto, a veces buscamos el mejor celular o cosas que la verdad solo lo compramos para presumir ante las demás Sí, personas, ¿no?
Entonces, a mí también me ha pasado, no voy a decir que no, también me ha pasado, pero lo que Jesús hacía era algo maravilloso, su obra fue tan potente, dice que esas personas necesitadas, incluso, ¿no? Como decía, no importaba si eran más necesitadas o no, dice que les daba palabras de consuelo. Jesús era un escuchador activo, o sea, si tú estabas pasando un problema, te escuchaba, te daba palabras de consuelo, oraba por ti y, y aquí dice, les brindaba la atención más sincera que podían haber tenido. Jesús siempre buscaba aliviar el sufrimiento que encontraba, ¿no? Aunque tenía poco, como dice el hermano, muchas veces dejaba de comer. Sin embargo, trataba a todos por igual, ¿no? A todos por igual. Les daba esas palabras de ánimo que a veces cuando uno está mal, por ejemplo, siendo adolescente o joven, a veces existen situaciones que te chocan o que quizás te hacen sentirte bajoneado, como diríamos. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Los escuchaba, les daba palabra de ánimo. ¿Qué más o menos cree usted que le diría Jesús a ese tipo de personas? La condición de aquel entonces era la misma condición, así que yo pienso de que él se encontraba con diferentes personas. Quizás sus hermanos veían a un borrachito y le insultaban. Y yo creo que él no iba y lo decía, ah, mira, eres borracho. No, sino que lo llevaba al poder de Dios, que Dios lo puede quitar de esos vicios. Si de pronto era un pobre o era una viuda, él iba con palabras de amor, con palabras de esperanza, donde el corazón encontraba esa sanación, encontraba un lugar, encontraba que aún en la condición en que se encuentre es importante para Dios y que Dios lo acepte y que Dios lo ama. Exacto. Dice su compasión no era solo ayuda material, unía cada acto de bondad con una verdad que transformaba el corazón y permanecía en la memoria. Retrocediendo un poco, nos encontramos con la ley del renunciamiento, ¿verdad? Dar y dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Ir en contra de nuestro propio egoísmo. Según Mateo 25, 35 al 36 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Como decía, si lo hacemos con los pequeñitos, es como si lo hiciéramos con Jesús mismo, ¿no? Y es algo sorprendente, ¿no? Porque nos enseña amar a nuestro prójimo. Jesús lo dijo, amen a sus prójimos como si fueran ustedes mismos, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros una gran lección, ¿no? Uno a quizá practicar la abnegación en cuanto a algo que quiera solamente beneficiarnos a nosotros y también poder dar a los demás. Hay muchas personas que necesitan, el apóstol Pablo repite las palabras de nuestro Señor Jesús en Hechos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y que el Señor nos pueda dar un corazón dadivoso, un corazón generoso, que lejos de ser egoísta, sea amor. Exacto. El prójimo es tan importante en nuestra vida porque nos enseña el amor, nos enseña a disminuir nuestro egoísmo, ¿no? Nos ayuda. Nos enseña a ser pacientes, tolerantes, solidarios, ¿no? Entonces, hermanos, es parte de nuestra preparación para el cielo, como ahí mencionamos en el versículo anterior, ¿no? Porque Jesús va a pedir cuentas, va a pedir cuentas y te va a preguntar, ¿tanto dinero te di o tanto te di? ¿Y qué hiciste? ¿No? Entonces, como decía, nuestro prójimo es tan importante en nuestra vida y hacer el bien es parte de la preparación para la vida eterna. Demos sin esperar nada a cambio. Hagámoslo con amor, no para aparentar, porque también puede ser, ¿no? Sí, y eso pasaba con los judíos. Recuerda cuando estaban ahí las arcas y la viuda, todos daban para ostentación, para no, yo doy más, pero la viuda dio y la inspiración dice que con aquellas pequeñas moneditas, antes de dar las moneditas, la viuda dio su corazón. Exacto. Nosotros al dar cualquier donativo, al hacer cualquier cosa que hagamos, lejos de ver primero lo externo, el principio que nos mueve a dar. Demos nuestro corazón a Dios y las demás cosas van a fluir.
Exacto. Y si no tienes dinero, si no tienes recursos para dar, da palabras de aliento a personas que quizás estén pasando por momentos difíciles. Una palabra de esperanza a veces vale más, ¿no? Sí, Vale más. Y hermanos, hay que ser solidarios. Y nuestro testimonio es más importante, ¿verdad, hermano? sí, Es más importante porque conforme nosotros lo que estamos mostrando, las otras personas van a ver en nosotros, van a decir, wow, él da, ¿no? Él da, o van a decir, pero ¿qué le mueve a dar, no? Van a preguntarse eso, ¿qué le mueve a dar? Y la única respuesta es el amor de Dios, ¿no? sí. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 7. Dice, aunque vivió rodeado de oposición, ¿en qué hallaba Jesús fortaleza y gozo cada día? Una lección más para nosotros, ¿no? Incluso el título, bueno, comentamos bastante y que son lecciones muy buenas para nosotros, pero regresando a esta línea, Jesús, en toda esa circunstancia, marginado y todo que él se encontraba, si quizá nosotros nos sintiéramos, o quizá alguien nos rechaza, nos sentimos ofendidos, y si es en la universidad de los jóvenes, no, ya no, no No le hablamos. queremos ir a la iglesia también, o ya no queremos vestirnos así, porque no queremos que nos digan esto, que nos miren así, como que ese miedo nos hace rebajarnos, resentirnos y hasta apartarnos de Dios. Pero, Exacto. querido joven, Jesús pasó todo eso. Pero Jesús no buscó conformarse con ellos a causa de ello, no. Jesús tenía una fuente inagotable de donde provenía su felicidad, su gozo, aquellas palabras de consuelo que daba, impartía día a día, tenía una razón. Y la razón es que cuando usted lo tiene en la Biblia, me puede ayudar a buscar Marcos 1:35. Vamos a buscar Sí, Marcos. y es que Jesús utilizaba mucho algo que nosotros no lo hacemos. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Wow. Es impresionante cuando nosotros vemos la vida de Jesús, una vida de comunión, una vida de dedicación, de entrega, donde Él vivía en verdad eso. Por así decirlo, era como este vasito estaba lleno de agua, pero ya se agotó. Por el calor. Por el calor. Así como Jesús recibía cada día de aquella fuente, cada día necesitaba ir llenando. Y eso se lo llenaba a través de la oración, a través de la comunión con el Padre. Y el salmista dice que aún antes del amanecer ya se lo esperaba en ruego. Jesús era esa la vida, esa era la fuente de donde todo provenía. Y no solamente es que Jesús oraba, Él buscaba un momento de soledad en la naturaleza, no por excluirse, sino no por aislarse, sino por encontrar un momento donde su ser, su espíritu pueda ser elevado, pueda ser confortado en la meditación en la naturaleza. Entonces eso nos enseña. Nos da un ejemplo de que nosotros también podríamos hacer lo mismo. Si nosotros damos tiempo para el estudio, damos tiempo para la oración, damos tiempo para la meditación, día a día nuestras energías espirituales serán renovadas y tendremos algo que dar a aquellos que nos rodean. Exacto. ¿Qué pasaría si nosotros oramos de vez en cuando? Creo que nunca estaríamos listos, mis queridos hermanos, para la venida del Señor, porque la vida de un cristiano debe ser constante, debe ser firme y perseverante todos los días. Y como dice, debemos orar a Dios, ¿no? Y la oración secreta, la oración personal es muy importante. En la mañana, cuando amanece, y en la noche también, ¿verdad? Pero yo les quería preguntar, ¿por qué en la mañana? ¿Tienen alguna idea por qué en la mañana muy temprano? Jesús siempre buscaba y era un momento de soledad, era un momento donde todos descansaban, era un momento donde la misma naturaleza es como que si daba un suspenso. En aquel momento de soledad Jesús buscaba y al amanecer Jesús se unía al escuchar los cantos de los pajaritos, se unía en adoración al Señor. O sea, todo unía, todo estaba relacionado y las circunstancias eran perfectas para
para acercarle más al Señor. También yéndonos un poquito al lado de psicología, en la mañana la mente está más despierta a aprender, ¿no? Está más despierta, más dispuesta a captar más, ¿no? Entonces yo creo que también Jesús sabía eso, ¿no? Sí. Sabía eso. Su vida estuvo en armonía tanto con las leyes, los 10 mandamientos, con algunas leyes que él vino a cumplir, como también con las leyes de la salud. Exacto, Estaba ¿no? en perfecta armonía con todas las leyes. Y él, claro que comprendía eso. Y la naturaleza también formaba parte, ¿no? Porque en la naturaleza nosotros podemos comprender el amor de Dios en los animales, las plantitas, cómo crecen, cómo Dios les da su agua, cómo Dios les da el sol, el viento y muchas cosas más, ¿no? Entonces comprendemos ahí. Sí. Y disfrutar de la naturaleza es increíble. Yo me imagino Jesús salía en las madrugadas, a lo mejor algunos días veía el cielo estrellado, otros días despertaba y quizá caminaba entre las lluvias, entre el rocío, pero a la misma vez eso era una experiencia donde él podía ver la creación, la grandeza de sus obras, las estudiaba y en verdad también exaltaba a Dios. Exacto, hermano. Dice, si nos afianzamos en las cosas de Dios, podemos hallar fuerza para superar esta vida transicional, porque recordemos, nosotros somos peregrinos aquí, y todas las aflicciones que podamos encontrar aquí van a ser superadas, ¿no? Pero ¿cómo nosotros vamos a tener esa fuerza? ¿Qué hacía Jesús? Oraba y buscaba muy temprano a Dios, ¿no? Daba palabras de consuelo, era abnegado, era solidario, un montón de cosas. Entonces nosotros vamos a hallar esas fuerzas, porque a veces viene cualquier problemita chiquito o una prueba y nosotros nos caemos. Pero hermanos, siempre, siempre volvernos a levantar, confiar más en Dios. Si nos caímos una vez, ya no tiene que pasarnos otra vez, sino dar o poner todas nuestras fuerzas en Dios, porque Él va a hacer su obra, ¿no? Necesitamos una relación viva con Dios, hermano. Así es. Y cuando tengamos esa relación viva, estrecha con el Señor, todo lo que haremos lo haremos por convicción y no por costumbre. Y aún no tendremos miedo a ser diferentes porque sabremos que lo que hacemos es lo correcto. Y si es que obtiene la aprobación de Dios, será mejor que obtener la aprobación de todo el mundo. Así que invitamos entonces, hermana, a la juventud a que nosotros podamos tener un estudio, un encuentro personal con Dios, tener una convicción personal de nuestras prácticas, nuestras creencias, y no tendremos miedo a ser diferentes. Exacto. Así es, mis queridos hermanos. Nadamos a contracorriente, como decía la canción, ¿no? A contracorriente de las costumbres de este mundo, porque estamos en camino hacia la patria celestial. Y por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús, una relación viva, una solidaridad y que el principio que mueva nuestras acciones debe ser el amor. Vamos a orar para culminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos da, Señor, día a día. Aunque sin merecer, Señor, todos tus dones, pero tú tienes misericordia de nosotros. Te pedimos, Padre, que perdone nuestras faltas. Tú sabes, Señor, para ti no hay nada escondido. Tú nos ves y, Señor, por favor, cámbianos con tu Santo Espíritu. Te rogamos, Padre, por todo lo que se ha estudiado en esta noche. Te pido, Señor, que puedas grabarlo en nuestros corazones, puedas darnos ese practicar, esa comunión viva contigo, Señor, puedas aumentar en nosotros las ganas de orar, Señor, danos más fe, danos fuerza de voluntad, Señor, y dominio propio. Te pido por toda la juventud, los adolescentes, Señor, los hermanos en general, tú, Señor, puedas despertar en ellos, Señor, esa fe viva, esas ganas de seguirte. Todos estos favores te lo pedimos, no somos dignos, pero confiamos en los méritos de tu Hijo Cristo y que sea tu voluntad. Amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Palabras finales dice que Jesús no necesitó aprobación humana, recursos abundantes ni credenciales reconocidos para transformar todo lo que tocaba. Su secreto era simple, vivía su fe desde adentro.
alimentaba cada mañana en la oración y la palabra de Dios. Esto nos desafía hoy. ¿Es nuestra fe una convicción profunda o simplemente una costumbre heredada por nuestros padres, por nuestros maestros? Hay que tener mucho cuidado ahí. Dice, ¿ayudamos solo a quienes nos convienen o derribamos barreras como Él lo hizo? Palabras finales, mi querido hermano. Una vez más, invitar a la juventud que a causa de nuestra fe, a causa de nuestros principios, no tengamos miedo a ser diferentes. Siempre busquemos ante Dios la aprobación y no la aprobación del mundo. Y que Dios nos bendiga. Exacto, mis queridos hermanos. El mundo no necesita más religión de fachada, necesita personas cuyo corazón lata al ritmo de la Escritura, que sirvan sin esperar nada y que encuentren su fortaleza no en el aplauso humano, sino en la intimidad con Dios. Bueno, fue un agrado poder haber compartido todo este estudio y no se pierdan el jueves a las 8 de la noche y no se olviden también de las caravanas que estamos llevando a cabo. Están invitados para el día sábado en Maracaná. También comentarles de la escuela bíblica impulsada por el Grupo Rescate. Las inscripciones están abiertas, totalmente gratuitas. Así que mis hermanos, sin más que decir, cuídense, que el Señor los bendiga y reciban todo el amor, todo el cariño. Hasta luego.